Candamo, la independencia del Perú fue todo un proceso. Es decir, nadie amanece de la noche a la mañana con un sentimiento separatista. Asimismo, el proceso de independencia de nuestro país tuvo sus orígenes hacia finales del siglo XVIII, principalmente con la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Asimismo, para explicar la independencia de nuestro país, diversos historiadores han sostenido dos perspectivas diferentes. La primera nos explica acerca de la independencia concebida, es decir, que hubo un sentimiento nacionalista de parte de los indígenas y criollos para separarse del Imperio Español. Este proceso inicia, como ya lo mencioné, con Túpac Amaru II. Seguidamente, otro evento importante es la rebelión del Cusco de 1814, la cual tuvo como principales protagonistas a los hermanos Angulo y al cacique chinchero Mateo García Pumacahua. Otra perspectiva diferente de la independencia de nuestro país es sobre la independencia concedida, es decir, muchos historiadores como Heraclio Bonilla nos explican que la independencia del Perú fue traída, es decir, nos fue dada por los extranjeros, y aquí tenemos el suceso histórico de la corriente del sur, ¿no? En el cual el argentino San Martín junto con Simón Bolívar vinieron a nuestro país a liberarnos del yugo español. En esta ocasión hablaremos de un suceso importante, que es la rebelión del Cusco de 1814. Esta rebelión está sumamente infravalorada por la historia, debido a que si se hubiera logrado, si hubiera habido una sólida base o una unificación entre indígenas y criollos, quizás la historia del Perú hubiera sido diferente, es decir, nuestra independencia se hubiera dado en 1814 y no en 1821 como lo conocemos ahora. Bueno, continuando con lo que estamos viendo sobre lo que se dio en la caída de Cusco, vamos a hablar sobre algunas causas que es posible que se pudo dar para que no se diera esta revolución de Cusco. Esta causa es la división entre los indígenas y los criollos, porque los indígenas querían que Cusco sea la capital, como era en el Imperio Inca, y es algo que los criollos no querían. Por eso no hubo ese congenio entre todos los criollos y los indígenas, y por eso se dividió, no se dio lo que querían. La Constitución Liberal de Cádiz fue la raíz del problema en el interés del cacique Mateo Pumacahua para liderar a los indígenas en una rebelión por la conquista de la independencia. De acuerdo a esta constitución promulgada en el año de 1812, abolía el pago de tributo indígena y la mita. De acuerdo a la historiadora Ofeland, Pumacahua elevó un oficio en que daba a entender que se había visto forzado a aceptar el pedido de los indios de continuar con el pago de tributos. Con esta afirmación se deja entrever al líder indígena Mateo Pumacahua no le convenía la eliminación del pago del tributo indígena, pues esto era su principal función. Con este cambio, la existencia de caciques para este oficio carecería de sentido. Por lo tanto, una sublevación contra el virrey Abascal era la única opción de Pumacahua para conservar sus privilegios de clase. Esta fue la razón por la cual Pumacahua se había decidido a defender sus derechos. Desde otro punto de vista, otra de las causas que propiciaron el fracaso de las revoluciones del Cusco fue la eficaz acción contrarrevolucionaria por parte del virrey Fernando Abascal y posteriormente de sus generales y comandantes, pues estos tenían una participación bastante activa en la lucha contrarrevolucionaria. Por otra parte, como lo menciona el historiador Brian Hamlet, la supresión de la revolución del Cusco de 1815 trajo consigo la destrucción de todas las ideas de una solución provincial o multiétnica para solucionar los problemas políticos del Perú. Eliminó este
revolucionarios con sus respectivas revoluciones. Cabe resaltar también que durante esta época se vio bastante influenciada por las sangrientas ejecuciones de La Paz y los fusilamientos de Picoaga, por ejemplo, uno de ellos que es bastante importante. Pues aquí ya se comenzó a ver que el gobierno del virrey comenzó a ganar terreno y comenzó a dejar de lado las ideas revolucionarias de los indígenas, pues estos ya dejaron de ver los resultados de sus grandes esfuerzos y comenzaron a abandonar su sentimiento revolucionarista. Parte final de este tema, como conclusión podemos entender que los intereses y la mala organización que hubo entre los criollos e indígenas, así como la efectividad de las tropas del virrey Abascal, estos tres puntos fueron los motivos importantes para que se logre desarrollar la rebelión de Cusco en el año 1814. Por un lado tenemos a los indígenas. Lo que los indígenas buscaban era establecer un imperio así autónomos. Asimismo, como los criollos en sí no querían compartir el total del nuevo gobierno, solo si en ese entonces se derrotaba al virrey.